Seguimos dialogando con la senadora precandidata del Frente Amplio, Constanza Moreira. ¿Se peleó con la gente del MPP? No, todavía. ¿Todavía no? Todos me preguntan, si saludé a Tabaré Vázquez, si le di la mano, si lo abracé, si... Entonces, el otro día, a propósito también de los dichos de Bonomi, que me vuelven a preguntar sobre Tabaré, le dije, por favor a la gente, que no se ocupe ni se preocupe tanto de si le dio la mano, si le dio un beso, eso es como, hay algo muy de telenovela, de la instantánea, que no es nada importante. Tengo relaciones cordiales con todos mis compañeros del Frente Amplio, pero también tengo relaciones cordiales con todos mis compañeros que no son del Frente Amplio, porque acá hay una cosa importante, y es que para las personas que estamos en el Parlamento es muy importante tener relaciones amigables con el resto de los legisladores, porque trabajamos con ellos todo el tiempo. Probablemente yo vea más, ¿qué decirlo? Hable más con Ope Pasquén, que lo veo permanentemente en la Comisión de Constitución y Legislación, que con algún compañero de mi bancada. Entonces, no me he peleado con el MPP para nada. Seguimos manteniendo el senador Curiel y yo una reunión con la bancada de la 609 del Senado, que la constituye el senador Agassi, el senador Tajam, el senador Curiel, la senadora Lucía Topolansky y yo. Y bueno, antes estaba el senador Saravia, y lo que sí me parece que va a suceder, y esta decisión la tendremos que tomar conjuntamente el MPP y yo, es que la presentación en junio, el MPP y los compañeros que están con la 609 van a ir con la lista 609, y yo voy a tener listas con otros números, que serán las listas que voten por mí. ¿Por qué apoyan ellos a Tabaré Vázquez y no a usted? Usted me dirá, pregúntese a ellos, sí, pero en realidad conoce bien la interna. Sí, francamente, cuando ellos tomaron la decisión, yo me enteré luego, porque salió en la prensa, fue allí en un fin de semana que se reunió primero el Consejo Directivo o el Comité Ejecutivo, y luego se reunió el plenario del MPP, así que yo me desayuné con esa noticia pasado el fin de semana. Pero lo que sí puedo decir sobre esto es que discutimos bastante sobre este tema a lo largo de todos estos años. Yo siempre tuve la posición que tuve, sino que iba a ser yo la candidata para nada, sino que el Frente debía darse una fórmula de relevo generacional en esta elección. Tenía que dar el gran paso hacia adelante, que estaba en buenas condiciones de hacerlo, porque estamos bien parados frente a la elección, y era importante dar, nosotros que somos el cambio, dar nosotros mismos una señal de cambio. Pero bueno, creo que triunfó en el MPP otra idea, que era la de asegurar la elección, pensando que la candidatura de Tabaré Vázquez era la solución más económica, en el sentido de todo lo otro llevaba tiempo, llevaba esfuerzo, había que hacerlo con anticipación. A ver, Dilma Rousseff se tuvo que instalar en Brasil un año antes de la elección, la tuvo que instalar Lula, porque era una mujer prácticamente desconocida, y Brasil son muchos millones de electores. Entonces, me parece que el que triunfó la idea de que la alternativa de Tabaré era la alternativa que tenía menos costo, en el sentido de crear, de fabricar esto. En su discurso allí ante el Congreso, usted dijo hay que respetar no solo la letra, sino el espíritu del propio programa que se elabora en todas estas instancias internas. Y ya de pasada le tiró allí una por elevación, usted me dirá si fue así o no, al propio Tabaré Vázquez, porque el primer tema que menciona usted es el aborto. Sí, sabiendo que él fue un presidente que vetó una ley votada por el Frente Amplio sobre ese tema. Sí, ya he visto que los diarios dicen como que yo le pegué. No le pegué. Lo que quise decir es que cuando las cosas están en el programa es mucho más fácil pelear por ellas que cuando no están. Y que entre las cosas que yo recuerdo que estaban en el programa, y que entonces nosotros pudimos pelear en el sentido de dar una batalla argumental y política con nuestros compañeros de bancada, fue la despenalización del aborto, el pasaje de meteorología de defensa a la órbita civil, el retiro de las tropas en Haití, que bueno, finalmente, o el retiro gradual y paulatino de las tropas en Haití. Todas estas fueron cosas que de alguna manera el estar en el programa nos ayudó. No quiere decir que aquello que está en el programa
luego salga, porque también estaba bien, pero otra cosa es que algo que estaba en el programa y se aprobó sea vetado, que fue lo que pasó en el caso de Vázquez con el tema del aborto. Fue más o menos así. Estaba en el programa, fue vetado, estaba en el programa avanzar todos los caminos para que la ley de salud sexual y reproductiva, no sé cómo estaba incluido, pero luego del veto de Tabaré Vázquez se volvió a incluir en el programa y las mujeres fuimos y les pedimos a los candidatos presidenciales, a Mujica y Astori, que se manifestaran a favor de eso que estaba en el programa. Yo lo recuerdo porque estaba en esa convocatoria. Los candidatos se manifestaron a favor y sin embargo tuvimos que ir a pedir un voto a otro partido, ¿no? Que fue el caso de Iván Posada. Entonces, yo lo que quería señalar es que es muy importante respetar el programa. Luego se hacen un montón de cosas que no estaban en el programa. Marihuana no estaba en el programa, el Ceibal no estaba en el programa. También la agenda de gobierno luego tiene su propia dinámica. Esta puede ser una carta suya para esta puja que va a tener con Vázquez, que de alguna forma la va a tener que tener, si no tiene sentido que haya dos candidaturas. ¿Cuál sería la...? El tema aborto, digamos, y lo que pasó con el tema del aborto. Yo creo que el tema aborto lo tenemos más o menos al lado desde el punto de vista legislativo, ¿no? Tenemos algunos problemas para su implementación, pero sobre el tema aborto me parece que no hay marcha atrás. Luego el tema es que hay un montón de cosas que están votadas y que van a estar votadas en este periodo de gobierno y que tendremos que ver cómo se llevan adelante. Marihuana va a quedar votada, pero su implementación se va a dar en el próximo periodo de gobierno. La reforma de la justicia, que es la reforma del proceso penal, que ahora los fiscales van a pasar a desempeñar allí una función mucho más importante y los jueces solo van a juzgar. Todo esto es una reforma que la estamos aprobando hoy y que se tendrá que implementar en el periodo que viene. Hay muchas cosas que uno piensa que la legislación es como que las termina de cerrar, pero yo diría que el periodo que viene tiene muchas reformas que se hicieron ahora, que se aplicarán. Y bueno, y luego tenemos los temas de la educación, ¿no? Los temas de la educación van a ser centrales en el periodo que viene y allí me parece que sí que tenemos diferencias de énfasis. Y esto no lo digo solo por la diferenciación de la candidatura del doctor Vázquez y la mía, sino por lo que son nuestros equipos técnicos o intelectuales en relación a la materia. Yo creo que nosotros tenemos que mantener una visión de la educación que no le dispute autonomía a los organismos de la educación para elaborar sus planes y programas. Tenemos que tener un gobierno de la educación donde nos tomemos muy en serio y le demos el lugar que tienen que tener los profesores, los gremios, los trabajadores y los alumnos. En ese sentido tenemos una disputa importante con los partidos tradicionales, que también han colocado el tema de la educación, pero diciendo, ¿es el poder político el que tiene que tener el control de la educación? Yo creo que no. Y bueno, me parece que son diferencias de matices si uno las pone en un conjunto. Seguramente contrastada cada una de estas cosas, bueno, hay mucho paño para cortar, ¿no? Constanza, ¿a usted le interesa o no acompañar en una fórmula Tabaré Vázquez? No acompañaré en una fórmula Tabaré Vázquez. Sé que todos los políticos parecen el pastorcito mentiroso porque dicen que no y después que sí, o sea que no es que me considere excluida de esta caracterización que hacen los ciudadanos de los políticos como pastorcitos mentirosos, pero no acompañaré en una fórmula al doctor Tabaré Vázquez. ¿No le interesa por qué? Bueno, primero porque la elección todavía no se ganó, ni se perdió. La elección recién empieza. Entonces, es como decirme que acompañaré en una fórmula Tabaré Vázquez, es como dar por sentado que voy a ir segunda. Y ese no es un buen punto de partida para competir nada. Yo tampoco soy ignorante de los números, de las tendencias estadísticas, de las chances reales para ganar. Me he dedicado a eso toda mi vida. Así que pero hoy decíamos, si usted vota muy bien en la interna, ¿tendría allí una base como para exigir determinadas cosas o plantearse determinados escenarios? Que uno de ellos podría ser, y ha pasado en muchos partidos, ha pasado en el propio Frente Amplio con Mujica y Astori, que terminaron conformando la fórmula, ¿no? Está muy bien, todos creo que apostamos a eso, ¿no? A que Mujica y Astori fuera, como eso dividió aguas dentro del Frente y eran dos estilos políticos muy distintos y representaban dos corrientes del Frente Amplio distintas, ¿no? Nosotros asociábamos, los que luchamos por la candidatura de Mujica, lo asociábamos al giro a la izquierda y me parece que quienes apoyaban la candidatura de Astori reflejaban
digamos, la otra mitad del Frente Amplio, más socialdemócrata, por decir algo, o más liberal. Bueno, no quiero adjetivar porque nunca es simpático, entonces como el Frente Amplio era todo eso, dijimos, bueno, vamos a poner todo eso juntos si es que ellos aceptaran. En este caso, me parece que la virtud de una buena votación es tener una buena bancada parlamentaria. Y yo, de 4 años en el Parlamento, lo que saco en conclusión es que un senador solo es como la golondrina, no hace verano, ¿no? Se necesita más. Se creará un polo detrás de Constanza Morera, el moreirismo, digamos. El moreirismo, el contancismo. Yo que odio todos los sismos, odio todos los sismos. Vengo de una filosofía que desconfía de los sismos. Así que pero sí puede crearse así un nuevo sector, sí, ¿verdad? Estamos tratando de crear movimiento y corriente de opinión en sobre texto de la candidatura, pero también yo sé que hay posiciones distintas dentro de todos los sectores, dentro del Partido Socialista, dentro del Partido Comunista, que de alguna manera se expresaron en el apoyo o no a mi candidatura, pero que me parece que la candidatura es solo la forma de otras cosas que están atrás y que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos de la mujer, con cuánto se puede avanzar en distribución del ingreso. Me parece que hay discusiones como... El Frente Amplio ocupa todo el espacio político, porque todo el tiempo estamos discutiendo sobre el Frente Amplio, ¿no? La oposición también está todo el tiempo discutiendo sobre lo que hace el Frente Amplio, sobre lo que no hace el Frente Amplio, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. De alguna manera el Frente Amplio ha copado el escenario político. Es inevitable que cuando eso sucede, las discusiones también se trasladen al interior de la fuerza política. Así que lo importante de la buena votación no es apenas ganar, sino... tener fuerza para defender nuestras ideas y tener fuerza, en principio, dentro del Parlamento para defender estas ideas. Bien, luego una última pregunta ya para cerrar la nota. ¿Cómo se lleva con Tabaré Vázquez? Bueno, en estos últimos años no lo he visto mucho, porque Tabaré ha estado un poco retirado de la vida política, pero me llevo bien, me llevo bien. Gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos aquí en el programa.